nos enojamos. No podemos muchas veces controlar nuestras emociones. Y ahí es donde nosotros debemos de ser inteligentes y reconocer cómo nosotros reaccionamos en diferentes momentos. Cómo nosotros reaccionamos en diferentes momentos. No se está transmitiendo, ¿verdad? Se está transmitiendo. ¿Cuál es la? A ver. Pero no me daba el tiempo. Entonces, yo conocí un caso de un hermano que el hermano sintió, no nos contaba, ¿verdad? Sintió algo en su corazón, estaba trabajando. Y esto es algo real, es algo real. De ir a donde estaba su esposa en ese momento. Y el hermano decide ir a donde está su esposa, ¿verdad? Y cuando entra, lamentablemente encontró a su esposa siendo infiel. Lo que él hizo nada más es realmente grabar, ¿verdad? Para tener una evidencia. Para calmarse. Y desde que yo supe ese caso, yo digo, mis respetos para este hermano, porque en todo ese momento en el cual él vio a su esposa traicionándolo, él mantuvo la calma. Obviamente, en su interior él estaba devastado, él estaba muy triste, él estaba destruido emocionalmente, hermano. Pero como él es cristiano, gracias a Dios, él tomó esa experiencia de la forma más admirable posible. Y el hermano simplemente dio algunas palabras, tomó sus cosas. ¿Qué más? ¿Qué más podía hacer? Desde el punto de vista humano podríamos decir, no, se merecía que le dijera un montón de cosas, que le dijera sus verdades. Desde el punto de vista humano podríamos decir, no, es que ese hombre se merecía un golpe, ¿verdad? Un knockout. Desde el punto de vista humano, el hombre merecía justicia, ¿no? Según el ser humano. Pero él se pudo controlar. En esos momentos, hermanos, en esos momentos de presión, de dificultad, en esos momentos en los que nosotros consideramos que todo se ha acabado y el mundo se nos viene encima, en esas tormentas que pasamos, es cuando nosotros debemos de depender totalmente de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que va a estar con nosotros. Zarpan entonces los discípulos, llegan al centro del mar, surge la tormenta y los discípulos comienzan a sentirse angustiados, comienzan a sentirse afligidos. Tanto así que cuando Jesús llega a ellos, interesantemente llega de una forma milagrosa, caminando sobre el agua, Jesús caminando sobre el agua, los discípulos ni siquiera le pueden reconocer quién es el que está caminando sobre el agua. ¿Por qué? Porque su atención no está en Jesús, su atención está en el contexto, en lo que ellos están pasando, en la tormenta que se está desarrollando alrededor de ellos, en el viento, en las olas que están golpeando una y otra vez en la barca. Los discípulos están estresados en la tormenta y han quitado su vista, su mirada en Jesucristo, tanto así que no lo reconocen. El corazón de ellos
Primeramente, dice Marcos, ya estaba endurecido. Imagínense. El corazón de los discípulos estaba endurecido porque no habían entendido lo de los panes, aún de la multiplicación de los panes. No habían comprendido el propósito ni el mensaje que Jesús quería dar con ese milagro. Y ahora, con el corazón endurecido, ellos están experimentando una tormenta. ¿Por qué? ¿Sabe usted, hermano? Y de hecho hay un dicho. ¿Sabe usted de que un corazón endurecido se ablanda en experiencias duras? ¿Cuándo es que una persona orgullosa aprende humildad? ¿Cuándo es que una persona soberbia aprende humildad? ¿Cuándo una persona que no es misericordiosa aprende a ser misericordiosa? ¿Cuándo es que una persona que es difícil de tratar se vuelve más tratable, más sociable? Cuando una persona que no tiene esperanza llega a tener esperanza. Cuando una persona que tiene el corazón duro llega a tener un corazón blando. Muchas veces, para ser transformados, para ser cambiados, necesitamos una tormenta en nuestras vidas. Muchas veces las tormentas son necesarias. Y aquí podríamos nosotros decir, gracias Señor por las tormentas que nos has permitido experimentar. ¿Por qué? Porque sin ellas no hubiésemos conocido más al Señor. Ustedes ya conocen la famosa historia de Job. Y uno de los propósitos de la historia de Job que Dios nos quiere enseñar es que Job experimentó todo lo que experimentó con el propósito de tener una mejor relación con Dios. No una relación que dependiera solamente del sacrificio de animales, como dice la Escritura. Job sacrificaba animales, adoraba a Dios. Obedecía a Dios según la ley de ese tiempo. Pero Dios deseaba una relación más íntima. Y eso fue uno de los propósitos de la experiencia que vivió. Jesús, obviamente, tiene un gran propósito para con sus discípulos: hacerlos pasar por esa tormenta para que ellos, en ese momento de presión, puedan reconocer quién es verdaderamente Jesús. Y por esa razón, el Evangelio de Mateo narra de que al final los discípulos le adoraron. Vamos a leer el texto. Volvamos. Quiero que nos vayamos a Mateo. Capítulo 14. Versículo 22.